Bien, bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy que, bueno, como ya les había adelantado WhatsApp. en el WhatsApp, tiene que ver con el tema del arte colonial. Por supuesto que tuvimos que hacer un salto bastante Gran. grande con respecto a toda la época de el arte precolombino, sí, porque, bueno, digamos que es inabarcable en el poco tiempo que tenemos de clase, estudiar todos esos siglos de historia, porque estamos hablando no solamente de historia del arte, sino de historia de la humanidad en general, ¿sí? Este, y para hablar de el arte colonial, tenemos que pensar en dos cuestiones importantísimas. Primero, esto que explicaba Brendan en WhatsApp, que es muy importante, porque uno se pide, los conflictos empezaron con la llegada de los europeos, ¿no? Pero los conflictos, digamos, en este continente. Sin embargo, los pueblos originarios del continente, ya sean, digamos, los más conocidos, está mal decirlo así, pero bueno, es verdad, son los más conocidos, los incas, los mayas, los aztecas, tenían sus propios conflictos internos, este, estaban estructurados como una sociedad muy, muy compleja, ¿no? Con todo un sistema político, económico, es decir, no eran bárbaros, ¿no? Los indios que nos dicen en las crónicas europeas y demás, estos salvajes, sino que eran, eran sociedades, eran sociedades y muy complejas, con su propia organización sociopolítica, ¿sí? Y por supuesto existían cuestiones de conflictos, existían brechas, existían ricos y pobres, ¿sí? Quizás no en la concepción capitalista, por ahí si se quiere, que tenemos hoy en día de lo que es ricos y pobres, pero diferencias de clases, digamos, existían esclavos y existían reyes, existían personas que se tenían que subsistir con lo que podían conseguir y gente acumulaba las riquezas. Eso fue siempre en la historia de la humanidad, ya sea en la América precolombina, en Europa o en donde ustedes se imaginan, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante comprender cómo es que los europeos aprovecharon este tipo de brechas que vivían, ¿no? Los pueblos originarios, porque de alguna manera sería con su cultura, la manera de poder aprovechar esas brechas para poder explotar justamente el territorio, ¿no? Es lo que se llama comúnmente dividir para explotar, ¿no? Y para hablar sobre el tema de eh, eh, lo que viene a ser la época colonial, tenemos que pensar en el avance de, perdón, en el avance de los europeos desde el norte, ¿sí? Pensemos que los primeros europeos que llegaron con la época de la colonización, la principal colonización, estamos hablando de 1492 para adelante, eso no quiere decir que antes no hayan llegado de otros sitios, ¿no? Este, pero para referirnos, digamos, a lo que es la Geográfica. época de colonización en sí, la llegada a ser europea. Este, ahí van llegando Ahí van más llegando más. personas. Hola, Kiara, ¿cómo te va? Hola, buenas. ¿Cómo te va? Este, perdón, no me acuerdo dónde quedé. No, estábamos Eh, hablando de justamente comprender desde dónde llegaron y cómo llegaron los españoles. Siguieron la misma ruta que los pueblos incaicos al dominar las regiones andinas o del noroeste, siguieron esa misma ruta. De eso, en esa parte íbamos. muy bien. Aprovechando Y justamente el sometimiento que venía no solamente de la colonización incaica, sino también de estos pueblos que se estaban continuamente en guerra por las sequías, por el territorio, por la importancia de un pueblo sobre otros, jerárquicamente,
y cómo fueron aprovechando estos conflictos que ya tenían. Claro. Es muy importante esto que destaca Brenda con respecto a la cultura inca, porque en realidad nosotros vemos en el norte de lo que hoy es América, ¿no? El continente americano, llegaron los británicos, ¿no? Por eso es que en Norteamérica se habla inglés, es una obviedad decirlo, pero bueno, para ponernos en contexto, ¿no? Y en cambio, en lo que es Centroamérica y Sudamérica, los países europeos que llegaron fueron principalmente los que son españoles y portugueses, ¿sí? Nosotros, por supuesto, no nos estamos refiriendo tanto a lo que es el dominio británico, sino la llegada de los españoles, principalmente acá a Sudamérica, y cómo lo vinculamos con la historia argentina también, ¿no? Porque es muy importante lo que destaca Brenda con respecto a la importancia del pueblo inca, ¿sí? Porque los españoles se encuentran en Perú, sobre todo, uno de los territorios con más riquezas, ¿no? Recuerden que ellos los aborígenes no valoraban el oro como lo valoran los europeos, ¿sí? Como moneda de intercambio o diversas cosas. Si bien eran objetos de valor, ¿sí? Y había una cultura en torno a eso, no lo valoraban de la misma manera que la concepción que tenemos nosotros del dinero y del oro y demás, ¿sí? Como Claro, moneda de pero hoy intercambio. la riqueza estaba en otro, y tiene que ver con sus creencias, el tema de la riqueza y el poder, ¿no? Por ejemplo, el tributo que se les hacía a los pueblos incaicos era de trabajo, no era de oro o de plata, de ese tipo de intercambio, sino justamente de trabajo, de tierras, de alimentos. Perdón, tengo una pregunta. Sí. Sí. Todo esto que están ustedes dando, lo que escribieron hoy en el WhatsApp y todo, ¿tienen que estar conformados en las carpetas que nos dijo la profesora? Sí, claro, digamos que nosotros estamos dividiendo todo por temas, digamos, por momentos históricos del arte, ¿sí? Ustedes cuando le presenten a la profesora, digamos, las carpetas con lo que ustedes hayan preparado, ustedes pueden elegir. Por ejemplo, si quieren preparar un trabajo sobre el arte precolombino, si quieren preparar un trabajo con respecto al arte colonial, o con las diversas épocas que estudiaremos en las próximas clases. Por ejemplo, ya lo que viene a ser el arte del siglo XIX, el arte del siglo XX después, más o menos como para ir adelantándoles, seguramente se les va a pedir que elijan, por ejemplo, uno o dos pueblos originarios y uno o dos artistas del siglo XIX o XX, y que los desarrollen ustedes, que preparen como una especie de informe de lectura, ¿sí? Ese seguramente va a ser el trabajo que les va a pedir Claro, la profe por lo Silva. menos lo que tenemos entendido es que sería como un trabajo de investigación a lo largo de las unidades en las que ustedes puedan articular el contenido y sí, haciendo obviamente una selección, porque como nosotros decimos, es imposible abarcar absolutamente todo porque no da el tiempo. Entonces, resaltar o tomar de ejemplos algunas regiones o algunos artistas, algunos autores, para poner en relieve la importancia del arte en las distintas épocas y en el proceso mismo de la historia del arte argentino. Con respecto a lo que decía Juli, de lo que particularmente hoy estábamos hablando en el grupo de WhatsApp, que comenzamos con una breve introducción del contexto, de qué es lo que pasaba con estos pueblos antes de la llegada de los españoles, es más que nada una introducción a modo de contextualizar qué es lo que pasaba. No solamente hablar del arte colonial, sino cómo llega este arte colonial, qué pasa con los sujetos o con estas comunidades, qué pasaba en esas comunidades para ir englobando y comprender así las visiones de los españoles o de los europeos Sería básicamente lo que vimos en la clase pasada, como un repaso de la clase pasada y lo que empieza esta clase. Claro. Sí, Claro, sería un puente entre lo que vimos la clase pasada y hoy, ¿no? Digamos que nosotros de alguna manera les damos
¿cómo decirlo? Como un piso, como una introducción, y después, bueno, queda en ustedes ir investigando más, y bueno, construir su propio camino como lectores también, ¿no? Porque nosotros les podemos dar, en el poquito tiempo que tenemos, les podemos dar un poco, introducirlos en algunos temas, pero bueno, después ustedes tienen que ir construyéndose su propio material bibliográfico, y cada uno va a orientar tanto sus propios estudios académicos como después, en el futuro, sus prácticas docentes, van a tener que armar ustedes ese camino. Nosotros le damos una pequeña base y de ahí ustedes tendrán para partir luego y conformar todo el canon que ustedes puedan querer hacer. Cada uno va a tener un camino distinto, tanto para estudiar como para después dar clases, ¿sí? Algunos lo van a hacer de otra perspectiva. Ustedes vean que nosotros nos centramos más en lo que es Sudamérica. A mí personalmente me interesa mucho lo que es la historia argentina y por eso siempre trato de volver a esas cuestiones, pero bueno, cada cual cuando dé después sus clases va a decir, no, me gusta más, me interesa más hablar sobre el arte europeo, por ejemplo, que está perfecto también. Cada uno después se va armando su camino, ¿sí? Esto es básicamente como una introducción. Le damos como un pequeño material y bueno, después ustedes van leyendo. Y por eso también yo les decía que si encuentran textos o videos que digan, bueno, esto está bueno para aportar en el grupo, también los mandan, ¿sí? Que eso estaría buenísimo. Y Para que no una se queden pregunta, solamente con nuestra visión, ¿no? Porque si no parece que... Sí. Sí. una pregunta más y ¿Quién no hablaba? interrumpo más porque si no corto toda la clase. Julieta. No. Sí, sí, yo acá. Con respecto a lo que son las prácticas, porque no sé si la semana pasada o no me acuerdo cuándo fue, ya nos armamos nosotros una aula de prácticas de primero. Si ustedes tienen, tipo, cómo se manejan con las prácticas a nivel, ustedes son de lengua y literatura, habían dicho, ¿no? Sí. ¿Cómo se manejan con las prácticas? Que a mí me interesa eso, saber. No sé si me expliqué bien. Este contenido, Mm. cómo uno haría, vamos a decir, la bajada o la transposición a los chicos, ¿esa es la pregunta? Claro, sí, a eso voy. Sí, sí. Claro, bueno, eso es un poco también de lo que estuvimos comentando quizás un poco más al principio o en las clases anteriores, que tener en cuenta primero que el arte no es hacerlos pintar a los chicos y ya, sino qué es lo que, a partir del arte, qué es lo que les puede sumar, enriquecer el trabajo, el conocimiento, el estudio del arte a los chicos, a sus alumnos. ¿Y desde qué punto? Obviamente que esta materia, como habíamos dicho con Fran, se va a articular y siempre todo el contenido teórico que ustedes vayan viendo se va a ir articulando con otras materias pedagógicas, en donde quizás les den un poco más de herramientas para que ustedes puedan hacer esa transposición. Nosotros desde esta materia tratamos de comprender que no es solamente una imagen, un dibujo y un símbolo o una pintura para observar y deleitarse o por simple placer, sino que cuando uno estudia arte va conociendo a través de eso las distintas cosmovisiones, las distintas miradas y los distintos estilos. También el contexto histórico influye un montón. Eso, lo que veníamos diciendo Sí, también. es más que dibujar y eso. Claro, sobre cómo a través del arte se puede ir transformando la historia, o a través de la historia cómo se va transformando el arte, ir comprendiendo cómo enriquece el arte a la construcción del sujeto. Y también para comprender, o por lo menos lo que estamos viendo en este tiempo, el respeto a la diversidad, que es algo que seguramente van a trabajar con sus alumnos. Entonces, desde ese lado, por ejemplo, nosotros, bueno, estuvimos tratando de pensar, por ejemplo, el texto que les habíamos mandado del manual, que quizás tiene palabras o el material un poco más reducido, más simplificado, para que ustedes
puedan ir pensando cómo hacer esa transposición. No sé si Fran quiere comentar otra cosa, si está en línea lo que voy diciendo. No, sí, está perfecto. Por ahí lo único que quería agregar es, bueno, lo que ya venimos hablando, pero con respecto a cómo serán las prácticas que van a tener ustedes, es decir, cómo se manejan. Yo tampoco les quiero hacer llegar una información que por ahí no es. Yo realmente no sé cómo se van a organizar sus profes de prácticas para esa cátedra en particular, ¿sí? No les quiero plantar información de cómo lo vivimos nosotros, porque por ahí ustedes lo van a vivir distinto, ¿sí? Sobre todo en este contexto así virtual. Imagínense que hace un par de meses nosotros ni pensábamos en dar clases de Zoom y sin embargo aquí estamos. No quiero adelantar, lo que sí, yo supongo que las prácticas en primer año van a ser más que nada de corte teórico, o sea, no es que ustedes ya van a empezar en primer año a dar clases, ¿sí? Eh, Más que nada van a leer todo lo que tiene que ver con material pedagógico, ¿sí? Y que es material pedagógico que sea correspondiente a la carrera que ustedes están cursando, ¿sí? Creo que por ahí va a venir la modalidad de las prácticas que van a tener ustedes. Sí, porque Bueno, perdón, como bien dije antes, en el aula que nos hicieron en el foro, en la página del profesorado, pusieron, ponele una red conceptual con, sería como con referencias o en base a un video de Tonucci, que es más bien teórico que más bien práctico sería. claro. Bueno, el autor ese sinceramente no lo conozco, pero sí, lo que ustedes van a practicar, digamos, en lo que es prácticas en sí, seguramente les van a enseñar métodos para poder transformar todo el material que ustedes estudian en las diversas materias, para poder transformarlo en un objeto de enseñanza, porque si vamos al caso, nosotros podemos leer toneladas y toneladas de libros y ser expertos en literatura o en lo que sea que estudien, pero para llevarlo al aula es otra cuestión, ya no depende tanto del conocimiento enciclopédico que uno tenga, sino de cómo trasladar todos esos contenidos, hacerlos, transformarlos en un material que se pueda enseñar, ¿sí? Y sobre todo a chicas y chicos de primaria, ¿sí? No es que uno puede ir al aula y enseñar cualquier cosa como yo lo aprendí y listo, sino que hay métodos, hay formas, por supuesto acomodar su modo de ser, ¿no? Todos somos distintos, ¿no? Pero las prácticas, sobre todo lo que tiene que ver con prácticas teóricas, va por ese lado. ¿Cómo hacemos para transformar todo lo que estudiamos en algo que luego podamos llevar a las aulas? ¿Sí? La cuestión. Así que bueno, continuamos a Bingo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Vamos a tener que avanzar un poquito más rápido, disculpen si me salteo cosas, pero bueno. ¿Qué importancia tiene la unión con Perú? Digamos, cómo los españoles se introducen en Perú, ellos empiezan a explotar las minas del Potosí en uno de los hechos históricos más terribles de la historia, seamos sinceros, porque en millones y millones de vidas de esclavos y demás se han perdido en el trabajo y la explotación de las minas del Potosí en Perú. Y bueno, ese es un hecho histórico, terrible, ¿no? Pero bueno, ocurrió, ¿sí? Pero ¿cómo se conecta esto con Argentina, no? Y bueno, porque justamente, ¿cómo hacían para trasladar todo el material que explotaban de las minas hasta Europa? Y bueno, porque justamente los españoles habían encontrado en el río Paraná la entrada perfecta para trasladar sus botes, sus barcos, introducirse hacia adentro del continente. El río Paraná es una de las rutas comerciales más fundamentales que ha tenido la historia de Sudamérica en general, ¿sí? Y eso es una influencia muy importante, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es el arte colonial, tenemos que pensar en
el norte de Argentina, ¿sí? Tanto en la frontera con nuestros países limítrofes, ¿sí? Como en las que serían luego las futuras provincias del norte argentino, ya sea Salta, Jujuy, Misiones, ¿sí? Donde se empieza a desarrollar el arte colonial, ¿sí? El arte de las colonias. No podemos pensar tanto en el arte colonial yéndonos hacia el sur porque no había colonias europeas ahí. Si bien llegaron europeos y diversos grupos a las provincias del sur, las colonias, particularmente las colonias evangelizadoras, ¿no? Porque llegaron con el propósito tanto de conquistar tierras como de evangelizar, transformar a los aborígenes a la religión, ¿sí? Esto se produce más que nada en el norte y en todas las provincias que se ven atravesadas, ya sea directamente o de cerca, por el paso del río Paraná, y que se transforman en rutas comerciales, ¿sí? Perdón, Así hay una que, compañera, bueno, de esa manera, sí, hay una compañera que se le cortó, que me mandó un mensaje sí. preguntándome si se había cortado la clase o se le cortó a ella. No sé si está ahí en sala de espera No, o... estamos todavía, yo veo que acá hay varias personas conectadas todavía. Que mande la invitación de nuevo que la aceptamos. Ok. Perdón. Bueno, se empiezan a conformar estos distintos núcleos, digamos, colonias europeas, donde empiezan a convivir y a compartir sus... Ahora en 10 minutos se va a terminar la reunión. Por ahí vemos si podemos hacer una segunda parte. Bien. Donde hay estos pequeños núcleos, estas pequeñas colonias, donde se empiezan a cruzar, digamos, las culturas europeos con las tribus aborígenes de por aquí, ¿sí? Y en ese sentido, hay una cuestión muy importante, ¿sí? Porque ¿cómo es que los españoles logran acaparar tanto territorio y acaparar, digamos, el imaginario de este territorio? Es porque más allá de que nosotros sepamos, ¿no?, que mucho del territorio conseguido por los europeos se ha conseguido mediante el uso de la fuerza, es muy importante también la cuestión con respecto a la conquista en base al uso de la lengua y al uso de la imagen. Es decir, hay un proceso de conquista que viene tanto por lo lingüístico como por lo simbólico. Y recordemos que lo simbólico para el arte es muy importante, ¿sí? El cruce entre ambas culturas produce un arte que es único en la historia, que es este arte colonial que decimos, que es de alguna manera una mezcla entre lo que ya conservaban los pueblos originarios de aquí, más lo que trajeron los europeos, ¿sí? Se produce como una mezcla. ¿Sí? Miren, les voy a poner una imagen, espero que tengamos tiempo por lo menos para charlar esta imagen. ¿Crees que trate yo? Vos, Brenda, ¿podás compartir una imagen, por favor? La primera imagen, ¿sí? Sí, se realiza un proceso que podríamos decir, bueno, ahí está. ¿La pueden ver a la imagen? Sí, se se ve ve. perfecto. ¿Se ve? Bueno, Sí, sí, se ve. ustedes díganme, ¿qué ven de extraño en esta imagen? Por supuesto que lo que estamos viendo es un miembro, digamos, de alguno de los pueblos Originarios. digamos. Probablemente alguna persona con un cargo bastante alto, o probablemente algún sacerdote por las vestimentas que tiene, ¿no?
¿Ustedes qué ven de raro en esa imagen? No ¿Qué sé. ven de raro con respecto a cómo nosotros conocemos por los relatos, por los textos históricos a los pueblos originarios y lo que se ve en esta imagen? Capaz que la vestimenta no es tan lo que nosotros nos imaginamos. Ujú. La vestimenta. Y algunos accesorios quizás, también los accesorios son un poco más. Claro, es como que es muy parecido a la vestimenta romana, ¿puede ser? Muy bien. Eso es una muy buena, Observación. una muy buena visión. Observen ustedes la posición, observen ustedes la tela esa, la tela esa que le pasa por el cuerpo, esa tela roja, ¿sí? Observen la mano señalando hacia el cielo. ¿A quién les recuerda esa postura así? A los dioses que estaban en el reino de ellos, ¿puede ser? Sí, ¿a qué dioses en particular? Claro, es como que están demostrando como lo que hablaban recién de las corrientes evangelizadoras y todo eso. Eso sí, a eso iba yo. Exactamente. Exactamente. Claro, como que ellos estaban Fíjense, señalando que el poder máximo venía de Dios. exactamente. Ustedes fíjense que la postura es muy parecida a los clásicos cuadros que tenemos de Jesús, con la mano cerca del pecho, la mano señalando, el dedo señalando hacia el cielo. ¿Entienden? Fíjense, porque además, ustedes fíjense que la estética que maneja la imagen en particular no es la misma estética que nosotros habíamos visto en el arte rupestre o en el arte precolombino. Ustedes fíjense que las facciones de la cara, la pose del cuerpo, ya la misma pose, quizás si se quiere, de nobleza que mantiene la persona en la imagen, es muy del corte europeo, de la visión europea o de los cánones de belleza europeos. Estéticamente es muy española la imagen. Obviamente que el artista que pintó este cuadro, que disculpen no lo pude conseguir completo, esta es el único plano que pude conseguir, ¿sí? Pero ustedes fíjense cómo hay una transformación con respecto a la imagen auténtica de lo que era el habitante originario y la visión que nos llega del europeo, ¿sí? Vemos cómo hacen ese proceso de transposición, así como hablábamos nosotros hace un rato sobre la transposición al aula, bueno, la transposición que hacen los europeos de manera que podamos entender la imagen del, del originario, digamos. No, trato de no usar la palabra aborigen, ¿no? Porque etimológicamente aborigen quiere decir antes del origen, y en realidad era como hablábamos de la clase pasada, que en realidad, o sea, ellos siempre estuvieron acá. Que los europeos los hayan encontrado después es otra cosa, ¿sí? Por eso trato de no usar la palabra aborigen, ¿no? Pero te muestran esta imagen de lo que vendría a ser el buen salvaje, digamos, ¿no? Esa imagen de el originario, digamos, en poses muy del estilo del imaginario de ellos, ¿no? De los europeos, o la típica imagen de el originario, digamos, en cuero con el taparrabo y ese tipo de cosas, que en realidad no era así, porque justamente como hablábamos al principio de la clase, Genérico. tenían claro, un complejo sistema, yo o como habíamos hablado en la clase pasada, que tenían un montón de arte con respecto a la vestimenta, a la arquitectura y demás cuestiones con respecto a la imagen o sus costumbres quedan mucho más complejas, ¿sí? De lo que nos quieren hacer creer con las clásicas crónicas eh, españolas. Tenemos un par de imágenes más, pero creo que no vamos a tener tiempo. Por ahí se va a cortar, pero ¿podemos pasar a la imagen 2 Sí. en este último minuto que tenemos? Ay, por favor. No, me parece que no, Sí, no sí, vamos sí, a llegar. vamos a poder.
Esperemos. Antes de que se corte, lo que yo quería destacar es este proceso que se llama sincretismo. Eso quería destacar. Con la llegada de los europeos se produce un proceso de sincretismo, que quiere decir la unión de dos culturas produce una cultura nueva. Ustedes fíjense en esta imagen, es una imagen rupestre, como la que ya estamos acostumbrados, pero se incluye el elemento del jinete. Ustedes recuerden que aquí en América no existían los caballos, lo trajeron los europeos. Ustedes fíjense cómo se va filtrando toda la llegada de los europeos, todo el imaginario de los europeos se va filtrando adentro del arte que era de nuestros pueblos originarios, y se va creando un nuevo